primer lugar, el universo de contratos analizados es de algo más de 70.000. De esos 70.000, todo a número redondo, después les vamos a dar los detalles, todavía no está el número finito, por eso aclaro, doy números redondos. Por supuesto, esto va a estar impactado en las liquidaciones de abril, cuando esté el número organismo por ministerio por ministerio, dependencia por dependencia, vamos a dar el detalle final. Del universo analizado, hay 15.000 que van a proceder las bajas al 31 de marzo. El resto, la medida que se va a tomar en principio es renovarlos por otros 6 meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Si le manda la plata a las provincias del FONIC, si le manda el dinero y los alimentos a los comedores, si dejan de ser despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan todavía más despidos en el sector privado, o sea, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre. Cambio todo porque traten bien a la gente, pero que mande la comida a los comedores, que mande la comida a los comedores, que manden los insumos a los hospitales, que no le saquen los medicamentos gratis a los jubilados y las jubiladas y que le ponga, si quiere, ¿cómo es? Conan, le puede poner, mira. ¿Está? Le pone Conan al centro cultural y está contento, pero que lleguen las cosas para la gente. Hay un gobierno que la verdad, hasta acá en algunas cosas ha demostrado poca distancia entre lo que dice y hace, lo que debe hacer un gobierno, por más que no comparto nada. Pero si nosotros decimos vamos a ir a una guerra contra la inflación, vamos a una guerra contra la inflación. O sea, verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este gobierno, con sus maneras, modos de entender la realidad, con los que no comparto ni uno mucho en materia, o sea, uno lo ve, bueno, lo lleva adelante, la sociedad demuestra hasta aquí a unos sectores cierta expectativa, va creciendo, porque esto se nota en la calle, va creciendo el disgusto con el gobierno, pero bueno, van 100 días recién. Conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, ¿sí? De sistema de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar el fisco, directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un rato vamos a explicar un poco lo que decía el presidente Milei respecto a la competencia de monedas, algo que hoy generó mucho ruido y que me parece que es interesante de explicar, cómo saldría del cepo el gobierno y cómo sigue la película después. Pero el dato hoy más contundente fue el dato de pobreza del segundo semestre de 2023, que cerró el año 2023, que cerró la etapa Alberto Fernández en el gobierno y que mostró un aumento de la pobreza que en el 2023 cerró en el 41,7% de la población total. Ese aumento de la pobreza muestra que durante el gobierno de Alberto Fernández hubo 3,5 millones más de pobres. Es decir, Alberto Fernández terminó con 19,5 millones de pobres, 3,5 millones
y medio más de cuando llegó. Este es un porcentaje, el INDEC hace una medición, la encuesta permanente de hogares, reducida a centros urbanos, y se extrapola a todo el país. Entonces hay una diferencia respecto a cuántos pobres hay en todo el país según el número de población que se tome y se aplique ese porcentaje. Lo que es clave es que ese aumento de la pobreza, que marca el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, porque venía justamente para bajar la pobreza que había aumentado Macri, y aumentó más todavía la pobreza, explica la llegada de Javier Milei. Dicho de otra manera, así como estos números de pobreza del gobierno de Alberto Fernández explican la llegada de Javier Milei, la llegada de Alberto Fernández se explicaba por el aumento de pobreza del gobierno de Macri. Y el estancamiento en niveles muy altos de pobreza en el segundo mandato de Cristina explica la llegada de Macri en su momento, en el 2015. Entonces, ha sido un fracaso permanente. En el caso del gobierno de Alberto Fernández se da un hecho muy singular, que es que esa pobreza récord del 41,7%, 19 millones de personas pobres en la Argentina, se da en un contexto de piso histórico de la desocupación, 5,7 según el propio INDEC, que mide estos números de pobreza. Y esto tiene que ver con lo que hemos contado, que el desastre inflacionario provocó un hecho inédito, que es que los pobres sean empleados, o que sean empleados pobres. Ya sea los que ganan en blanco, que el salario promedio registrado en la Argentina está en 550.000 pesos mensuales, es el nivel más bajo a valores constantes desde el 2002, y la línea de pobreza está hoy en 800.000 pesos para una familia tipo, pero además mucho más para aquellos que están en trabajos informales, cuentapropistas, monotributistas. Todo ese tipo de línea de pobreza está hoy en 800.000 pesos para una familia tipo, pero además mucho más para aquellos que están en trabajos informales, cuentapropistas, monotributistas. Todo ese tipo de trabajo cuentapropista está muy por debajo de eso. Y esto ha sumergido prácticamente al 42% de la población bajo la línea de pobreza. Fíjense, es muy interesante este gráfico que hace el economista Fernando Marul, que lo hizo extrapolando con datos de un especialista, de Rosada, extrapolando lo que se sabía del segundo semestre del año pasado y que hoy confirmó los datos oficiales del INDEC, ¿no? Esta es la asunción de Macri. Acá asume Mauricio Macri con, acá está el dato, casi 14 millones de personas pobres, o 13 millones de personas pobres. Hay un aumento en el inicio del gobierno de Macri con la devaluación de fines del 2015 y la disparada del 40% de inflación en el 2016. Baja en el 2017 a un piso, 11 millones de personas pobres cuando se acelera la inflación, y es el único año de crecimiento en los 4 años del gobierno de Macri. Se dispara en los 2 años finales y Macri se va con 15,7 millones de personas pobres, casi 16 millones de personas pobres. 3 millones de personas pobres, prácticamente más de lo que había recibido al inicio, que tenía 13 millones de personas pobres. Llega la pandemia, llega Alberto Fernández, se dispara la pobreza también a 19 millones por la pandemia. Después la economía se recupera, baja, bueno, se acelera la inflación fuertemente 2022-2023 y la pobreza vuelve a dispararte hasta 19 millones de personas, que es cuando se va Alberto Fernández. Es decir, que Alberto Fernández se va con, como les decía, 3 millones y medio de pobres más que cuando asumió. Y Marul dice, bueno, si traspolamos la aceleración inflacionaria y los ingresos, seguramente en este primer trimestre de 2024 hay otros 2 millones más de personas pobres. Esto lo reconoce hasta el propio gobierno. Es decir, los ingresos han ido muy atrás de la inflación, la pobreza, que a fines del año pasado está en 41.7,
42%, hoy debe estar alrededor del 45% de la población. Debe haber más de 21 millones de personas pobres en la Argentina. Ahora, el dato que confirma el INDEC es, bueno, el dato final del gobierno de Macri. Es decir, perdón, del gobierno de Alberto Fernández. Cómo Alberto Fernández termina con más pobres que cuando llegó. Cuando venía a bajar la pobreza que se le había disparado a Macri. Y eso es lo que explica la llegada de Javier Milei. Y Milei dice, sí, la realidad es esta. Pero la idea es esto bajarlo en algún momento. Si se baja la inflación, la economía se recupera. En este contexto, todos están haciéndose la pregunta por qué aparecen estos números de pobreza en informes financieros. Porque ahora la discusión no es, miren el desastre del gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, sino ¿aguanta la sociedad en medio de estos niveles de pobreza un ajuste fiscal tan grande, con una recesión tan profunda que pone y compromete los puestos de trabajo en estos meses? Y sobre esto, la discusión sobre los despidos en el Estado. Sí. Se dio una discusión o una confusión, por lo menos por lo que dijo hoy el vocero presidencial, porque anoche escuchábamos en un foro económico al presidente Javier Milei que hablaba sobre el tema del cese de los contratados en la Administración Pública Nacional, dando cifras, hablando de 50.000 que ya habían sucedido, de 70.000 que van a suceder. No sé si tenemos el corte ahí para recordar lo que decía ayer Milei sobre el tema de los contratos cancelados en el Estado Nacional. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. El presidente dice eso, es palabra autorizada, es el jefe de Estado. Sin embargo, su empleado en materia de comunicación directo, que es el vocero presidencial Manuel Adorni, hoy tuvo que salir a desmentirlo de una manera muy profesional, lo hizo, hay que decirlo, de que dijo, bueno, se sembraron confusiones. No, el presidente sembró esa confusión. Escuchen lo que aclaró hoy Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa de la mañana. En primer lugar, el universo de contratos analizados es de algo más de 70.000. De esos 70.000, todo a número redondo, después les vamos a dar los detalles, todavía no está el número finito, por eso aclaro, doy números redondos. Por supuesto, esto va a estar impactado en las liquidaciones de abril, cuando esté el número organismo por ministerio por ministerio, dependencia por dependencia, vamos a dar el detalle final. Del universo analizado, hay 15.000 que van a proceder las bajas al 31 de marzo. El resto, la medida que se va a tomar en principio es renovarlos por otros 6 meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno. El trabajo de auditoría, por esa y por otro montón de razones, es muy quirúrgico. Entonces los tiempos muchas veces los he aclarado con respecto a otras cuestiones u a otras decisiones que hemos tomado, son más lentos de lo que uno le hubiese gustado. Dentro de esos 15.000, esos 15.000 no incluyen bajas que pudieran suceder en PAMI y no incluyen bajas que puedan suceder en empresas públicas. Veremos entonces cuál es el número final del gobierno para cancelar contratos del Estado. No fueron 50.000, no son 70.000, hasta ahora son 15.000, ¿no? Lo cual, bueno, de alguna manera desmiente lo planteado anoche por el presidente, dando números que no son los acordes a los que el propio gobierno aclara hoy, como vimos recién del vocero. Sí, lo que es muy impresionante es que la dirigencia sindical y la dirigencia política opositora reconoce que hay un acompañamiento social a las políticas del gobierno. Mayoritario, obviamente hay una parte que la rechaza, pero mayoritariamente hay un acompañamiento social, ¿no? Este tema de que Milei dice que hay más despedidos de los que efectivamente hay. Sí. Y eso que le podría de alguna manera significar más conflicto social, al contrario. Digamos, hay una parte grande del electorado
que ve con buenos ojos el tema de la reducción del Estado y de los contratos. Que lo votó, Claro. básicamente. Pero es, que lo votó. pero es un electorado hoy mayoritario. Solo se puede explicar eso, creo, como reacción a lo que ocurrió en los últimos años. Es decir, la gente ha percibido, y sobre todo a partir de la pandemia, donde el Estado te decía que no tenías que salir y además te decía las cosas están bien porque te estoy dando el IFE, te estoy dando el ATP para pagar los salarios, te asisto acá, y aparecía la fiesta de Alberto Fernández, o los empleados públicos eran los únicos que estaban tranquilos en la casa porque tenían garantizado su estipendio, su ingreso, cuando toda la sociedad estaba en vilo si perdía o no perdía el trabajo, no podían facturar los comerciantes, desesperados los cuentapropistas, los que hacen changas. Bueno, me parece que hay una reacción social muy grande y esto lo reconoce hasta el propio Máximo Kirchner, que es el emblema, si se quiere, obviamente de la oposición más dura, la oposición kirchnerista. Que reapareció hoy en una entrevista y dijo, por ejemplo, esto sobre los recortes. Hay un gobierno que la verdad, hasta acá en algunas cosas ha demostrado poca distancia entre lo que dice y hace, lo que debe hacer un gobierno, por más que no comparto nada. Pero si nosotros decimos, vamos a ir a una guerra contra la inflación, vamos a una guerra contra la inflación. O sea, verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este gobierno, con sus maneras, modos de entender la realidad, con los que no comparto ni uno mucho en materia, o sea, no uno lo ve, bueno, lo lleva adelante, la sociedad demuestra hasta aquí aún a unos sectores cierta expectativa, va creciendo, porque esto se nota en la calle, va creciendo el disgusto con el gobierno, pero bueno, van 100 días recién. Bueno, el elogio menos pensado. Y ¿no? para que Máximo Kirchner diga que la sociedad demuestra, después dice algunos sectores, pero demuestra cierta expectativa, es que están tomando nota, incluso los sectores más duros de la oposición, que bueno, algo está pasando. Pues Milei dice, voy con la motosierra, voy más duro todavía, ahí tiene un acompañamiento de la sociedad. Claramente, claramente. Y además, digo, Máximo Kirchner no está hablando a título personal, está interpretando también lo que pasa dentro del peronismo, no solamente dentro de la cámpora, y de alguna manera expone este problema por el cual la CGT, por ejemplo, de aquel paro que hizo en enero, no volvieron no hay más noticias de la CGT. Es decir, la movilización en la calle, más allá de la del domingo, del 24 de marzo, que es otra connotación, que no es solo... no pasa por lo social, no pasa por un reclamo social o económico o laboral. Me parece que están leyendo todos esto de que hay incluso una porción Moyano, de la sociedad. Incluso Moyano, que no le homologaron los aumentos que había acordado con la Cámara, con los empresarios del transporte. Exacto. Y aún así no anunció por ahora ningún paro. Dijo, vamos a ver después de Semana Santa, a ver cómo está el clima social. Están viendo que Milei, pese a todo, tiene un acompañamiento. El otro dato que me parece muy fuerte de lo que dice Máximo Kirchner es que dice, bueno, no me gusta nada de lo que hace Milei, pero hay que reconocerle que entre lo que dice y hace hay poca distancia. Si dice vamos a una guerra contra la inflación, está dando una guerra contra la inflación. Después vamos a ver a dónde queda el nivel de actividad, si queda en el quinto subsuelo, dónde queda el empleo, eso lo digo yo. Pero sin duda, hoy la prioridad única del gobierno es la guerra contra la inflación. Ahora van a ver los números, efectivamente, se está haciendo todo con la consecuencia de una caída muy fuerte del nivel de actividad y de despidos en distintos sectores y en otro el riesgo, si esto se prolonga 2 o 3 meses, de que haya despidos más generalizados, pero la guerra principal es contra la inflación. Un tiro por elevación a Alberto Fernández, claro, que declaró la guerra contra la inflación. Era el hombre que había dicho el textual. En marzo de 2022, y tuvo en 2022 95% de inflación, y en 2023 tuvo 211% de inflación. Sí, sí, pasando facturas de situaciones también de esta dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace. Aún aclarando que no estaba de acuerdo con nada de lo que se hace, le reconoce a la gestión de Milei, a la manera de comunicar de Milei, de decir, che, estos hacen lo que dicen, que es también un tiro por elevación
a la gestión del Frente de Todos, donde entre lo que decían y lo que hacían, empezando por Alberto Fernández, pero no terminando solo en él, estaba muy lejos de la realidad. Sí, el tema ¿no? La sociedad demuestra hasta aquí cierta expectativa. Dice, pero el disgusto va creciendo, igual van 100 días. Me parece que está desconcertada la dirigencia política. Sí. Algunos decían, bueno, es como un laboratorio. Milei está bajando la inflación como si estuviera en un laboratorio. Es la sociedad argentina. ¿Cuál es la restricción siempre? Si acompañaba o no la sociedad. Hoy mayoritariamente acompaña. Sí, todavía acompaña y te diría que con las medidas que ha tomado Milei, te lo dicen los propios encuestadores, consultores de opinión pública, en otros gobiernos medidas similares hubieran sido un incendio en la calle. Hoy no. El otro punto es una discusión, yo creo, más anecdótica que tiene que ver con lo que es fuegos artificiales del gobierno, mientras va con los temas de fondo, que es el nombre del CCK, del Centro Cultural Kirchner. A ver qué decía Máximo Kirchner. Si le manda la plata a las provincias del FONIC, si le manda el dinero y los alimentos a los comedores, si dejan de ser despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan todavía más despidos en el sector privado, o sea, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre. Cambio todo porque traten bien a la gente, pero que mande la comida a los comedores, que mande la comida a los comedores, que manden los insumos a los hospitales, que no le saquen los medicamentos gratis a los jubilados y las jubiladas y que le ponga, si quiere, ¿cómo es? Conan, le puede poner, mira, está, le pone Conan al Centro Cultural y está contento, pero que lleguen las cosas para la gente. Bueno, no había por qué negarle la posibilidad a Máximo Kirchner de una chicana política, ¿no? Después de reconocerle algún mérito al gobierno de Javier Milei, al estilo de gobierno de Javier Milei, esta chicana, ¿no? Que, bueno, esperable. Quiero mostrar dos datos. Uno, están las consultoras privadas, y este es el caso del ESG, la consultora fundada por Martín Lustó, insospechada de mileísta, más allá de que hay economistas profesionales que trabajan en la consultora, que es la medición de inflación semanal que hace el ESG y está mostrando una desaceleración muy fuerte las 2 últimas semanas de marzo. Ven ahí abajo, a la derecha, por abajo del 1% semanal la inflación de alimentos. Esto le da a la consultora la inflación promedio en marzo, o últimas 4 semanas, la promedio, que es como mide el INDEC, 10%, pero punta a punta, inicio, final, 8,7% la inflación en marzo de alimentos. Una desaceleración muy fuerte que se nota en la inflación de alimentos. En la devaluación tuvimos inflaciones semanales, ahí se ve de 11% en una semana. Acá estamos hablando que la inflación de alimentos, según la consultora del ESG, 2 últimas semanas por debajo del 1%. Esto tiene que ver con el derrumbe muy grande en las ventas del consumo, incluso el consumo de los alimentos. Y esto lo engancho con el otro dato, muy significativo, que muestran los datos oficiales. Estos son datos del SENASA y de la ex Secretaría de Agricultura, que hoy tiene un nombre que se llama de bioeconomía. Estos datos están elaborados por el ingeniero Costamagna, muestran que hay un piso histórico en el consumo de carne. Es decir, que febrero-marzo, el consumo de carne, a ver si se puede ver, está acá, 39, 40 kilos per cápita el consumo de carne. Hay una caída respecto a igual mes del año pasado, prácticamente de 30% del consumo de carne. Ahí se ve cómo ya venía fuerte la baja del consumo de carne también en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Macri, y se pronuncia muy fuerte en el gobierno de Alberto Fernández. En algún momento la promesa de asado. Claro, pero después cuando empieza la campaña electoral, viene Plan Platita, ahí se recupera un poco porque los precios de la carne quedan atrasados nuevamente, y se derrumba desde diciembre. Para que tengan una idea, la Argentina tenía un consumo de carne en la década del 90 arriba de los 60 kilos.
Llegó en algún momento, en algunos picos, 65 kilos de consumo. En la época de Kirchner, por ejemplo, se recupera mucho después de la crisis de 2002 y está arriba de los 65 kilos el consumo de carne. Hoy está en 39, 40 kilos per cápita por año el consumo de carne. Es la otra cara, digamos, la desaceleración de los precios, en particular de los alimentos. Es decir, no hay plata. Está Fernando Sabore en el móvil. Fernando, gracias por atendernos, muy amable. Está Gonzalo Sorgo, con Fernando. Noches, Gonzalo, sí. discúlpame, Sí, ¿cómo claro. estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? No hay problema, sí, estamos en el supermercado aquí de Chiche Sabore. Lo que estaba diciendo vos, Maxi, recién estábamos hablando eso mismo aquí con Fernando, el tema de que tal vez el consumo baja, el precio baja porque el consumo también bajó. Y hay un número que recién me decía Fernando, y ya te dejo, Maxi, hablar con él, que me decía que en diciembre el costo tal vez del azúcar era de 1.400 y ahora lo tenés en 900, en 950. O sea, ahí tenemos un número un poco más grande que en otros productos. Bueno, por eso te digo, por ejemplo, haber llegado a pagar 1 kilo de azúcar, nosotros, de costo, la primera marca, 1.400 pesos, hoy está 9.50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mercadería estaba demasiado inflada. Y eso, como el azúcar empieza a ocurrir con un montón de alimentos que empiezan a caer, digamos. Y cada mercadería que nosotros como comerciantes la compramos, y si está, el presidente lo mostraba, Gonzalo, vino una boleta con un 15% de bonificación, yo lo traslado al público y los colegas lo hacemos también. ¿Pero por qué? Porque necesitamos vender. Entonces, la mercadería, Maxi, empieza a bajar. A ver, mostrame, Maxi, perdón, mostrame, Fer. Tiene ahí, no me muestres la marca, no hace falta, pero tiene Fernando un papel, una boleta de los productos que le llegaron en estos días y me marcaba, no hace falta ni que mostremos la marca, pero me mostraba los descuentos. Te llega y ya te dice 20 de descuento, 30 de descuento, ¿no? A ver, acá. Ahí tenés. ¿Qué tenés ahí? Ahí tenés. Galletitas ya viene con un descuento de un 15%, obvio. Tomamos el precio que pagamos, lo dividimos por la cantidad, le ponemos el IVA, porque esto está sin IVA, y a eso le ponemos el porcentaje y lo trasladamos al público. O sea, acá tenés un 15, un 20. Bueno, ahí tenés, ¿ves? 15%, 15%, 15%, 20%. Bueno, todo esto lo trasladamos y evidentemente, yo te digo, Maxi, que el mes de marzo, que esperábamos un trágico mes, la verdad que fue un mes de buen repunte de venta para nuestro sector. Bueno, eso es interesante. Ustedes ven que con la baja, de alguna manera, de esos precios que estaban totalmente inflados, el consumo que venía totalmente sumergido ha hecho piso, digamos, hay un piso en la caída del consumo. Sí, Maxi, digamos que lo que fue enero y febrero tuvimos una caída aproximadamente de un 22%. Obviamente que lo sentimos nosotros como comerciantes, pero también lo sintieron las alimenticias, ¿cierto? Entonces ahora, bueno, empieza la locura de querer vender. No te puedo explicar la cantidad de supervisores que están viniendo a vernos a decir, che, ¿cómo podemos cerrar esto? ¿Qué negocio podemos hacer? O sea, necesitan vender, bueno, empiecen a bajar los precios y la mercadería estaba demasiado alta, Maxi. ¿Cuáles Baja son la los precios? Mercadería, uno puede poner ofertas. ¿Cuáles son los precios que uno nota mayores rebajas? Digamos que de alguna manera se había derrumbado el consumo. ¿Qué pasaba con el tema lácteos, ¿no? El tema lácteo es particular. Tengo entendido que había una caída fuerte de las ventas de leche fluida incluso. Pero bueno, claro, obviamente los precios, uno ve los precios de los lácteos. Un kilo de queso, no sé qué precio tienen ahí, pero ha habido un derrumbe importante también ahí del consumo. No, pará, Maxi. El tema lácteos es complejo. ¿Por qué? Porque en enero tuvimos un 12%, el 20 de enero un 15%, el 1 de febrero un 15% y el 1 de marzo otro 15%. Maxi, vos sos economista y sabés que el 15 más el 12 te da un acumulativo de un 70%. Entonces, un sachet de leche que costaba 700 pesos al público, en el mes de diciembre, hoy cuesta 1.100, 1.200 pesos. Ahora, los lácteos es como que traccionan de una forma que parece que se niegan a bajarlo. Pero no te olvides que también están las marcas pymes. Entonces yo te digo que mientras un yogur de primera marca hay que venderlo en 2.000 pesos,
un yogur de marca Pyme lo podemos vender en 1.200. Bueno, la gente elige, Maxi. Mirá, comparando eso, justo me calzó el número que dijo Maxi, porque esto es increíble, lo estábamos viendo recién. Acá tenemos un pan de primera calidad, o tal vez de marca más conocida, que sale 3.900 pesos, 500 gramos. Acá te voy a decir un número, Acá 3.900 pesos, 500 gramos. Ahora, 500 gramos de una marca Pyme, como dice aquí Fernando, sale 1.300. Acá tenés la diferencia. 3.900 contra 1.300. En este caso es pan, no es lácteos, pero recién me mostraste un queso que uno salía arriba de una luca y pico y me mostraste uno de 800. Bueno, ese es el tema. Ahora, el cliente elige. El cliente, o sea, la mercadería está. Y fíjate que esta góndola... Está vacía. Hoy a la mañana vino el proveedor y la llenó, Y hoy no quedó. ¿Pero por qué? Bueno, porque la gente no está dispuesta ya a pagar 4.000 pesos por un pan lactal. Cuando este pan lactal, que tal vez no es una marca que está en la televisión, pero te puedo asegurar que la calidad es re buena. Entonces, bueno, la gente elige. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, si las primeras marcas no toman o no evalúan de que la venta de ellos está cayendo porque la pyme le está ganando góndola, y bueno, es lo que empieza a ocurrir. Ahora recapacitan y empiezan a desinflar precios. Fernando, gracias. Gonzalo, muy amable, como siempre. Un gustazo. Gracias, Maxi. Ahí estaba Sabore, desde la góndola, desde la góndola del comercio de cercanía, donde tienen los termómetros de los precios. Javier. Tenemos algunos conflictos de política exterior. Teníamos uno hasta ahora con Venezuela. La Argentina está mandando gendarmes porque cobijó en la embajada argentina en Caracas a opositores a Maduro que pidieron refugio, pero se anticipó una cadena internacional televisiva en español, anticipó una entrevista que va a dar a conocer el fin de semana al presidente Javier Milei, y parece que ahí Milei se despachó una vez más contra Gustavo Petro, el presidente colombiano, ex integrante de la guerrilla del M-19 en Colombia, actual presidente, elegido democráticamente por el pueblo colombiano, y también contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. ¿Qué dijo Milei de Petro? Una vez más lo tildó de asesino terrorista, ¿no?, por su pasado guerrillero, y a López Obrador como ignorante. López Obrador, amigo de Alberto Fernández. Bueno, vino la respuesta de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Retiró al embajador colombiano de la sede diplomática de Colombia acá en Buenos Aires y expulsará al representante argentino en Colombia, en Bogotá, en la embajada argentina en Bogotá, con lo cual, bueno, así están las cosas en política exterior con los hermanos latinoamericanos. Así que veremos esto de qué manera después se arregla, se aclara, pero bueno, trabajo para la canciller Diana Mondino, que en esto no se mete. Pero veremos en los próximos días de qué manera deriva esta nueva crisis diplomática. Javier Milei, ayer en la reunión del Foro Económico de las Américas, tuvo un pasaje en el cual explicó cómo funcionaría la competencia de monedas que están diseñando con el ministro Caputo. Fíjense lo que decía y que generó mucho ruido en el día de hoy respecto a que en algún momento, bueno, para que la economía se ponga en marcha y la gente va a tener que empezar a sacar los dólares del colchón. Fíjense ese fragmento. Conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, ¿sí?, de sistemas de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar el fisco, directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija. Y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, abren el colchón y van y, digamos, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar.
Bueno, acá hay un punto muy importante, porque lo que está diciendo Milei es, en principio, por lo menos lo que se entiende, que no se iría a un sistema de neoconvertibilidad. Es decir, que la apuesta de la competencia de monedas cuando levanten el cepo, lo viene diciendo, es que no solamente tenga curso legal el peso, sino también el dólar u otras monedas, pero en la Argentina el dólar, y que el Banco Central no solamente no va a emitir para financiar al Tesoro, cosa que no viene haciendo desde diciembre, sino que en algún momento no va a emitir para pagar los pasivos remunerados, toda esa deuda que tiene el Banco Central y que es la contracara de los depósitos, porque se va a ir bajando la tasa de interés y todo eso se va a ir licuando. Y en algún momento dice, bueno, y esta economía con un tipo de cambio libre va a tener el mismo nivel de peso circulando, porque el Banco Central no va a emitir más. Y para que la economía funcione, para que la economía crezca y demás, y bueno, la monetización se tendrá que dar con el que tiene, ¿qué tiene en el colchón? En el colchón no hay pesos, hay dólares, y con esos dólares no es que la gente los va a empezar a vender y el Banco Central va a emitir pesos para comprar esos dólares. Lo que se entiende ahí es que la gente va a poder ir y comprar cosas con los dólares. A diferencia de la convertibilidad era expansiva cuando la gente vendía dólares o cuando entraban dólares del exterior, inversión directa o ingreso de capitales, y por cada dólar que entraba se emitía un peso, ¿no? Al tipo de cambio 1 a 1. Y eso expandía y la gente se manejaba con pesos. Lo que está diciendo acá, y que muchos interpretaban en una nota muy interesante hoy del colega Pablo Wende, en Infobae, es que, bueno, que la competencia de moneda lleva en última instancia a que cada vez haya menos pesos y que la economía se monetice con los dólares que tiene, con los ingresan los dólares del comercio exterior, los dólares financieros o de la gente sacando los dólares del colchón. El tema ahí es, ¿qué pasa si la gente no saca los dólares del colchón? Para comprar autos o para comprar propiedades o para invertir en la construcción, o las empresas para mover la actividad económica. Bueno, la economía se va a una recesión muy profunda. Y me parece lo que está empezando a sugerir el gobierno es, bueno, saquen los dólares del colchón, cosa que no está ocurriendo hoy. Lo que están sacando los dólares del colchón es para pagar la tarjeta de crédito, para cubrir el costo del colegio de los chicos. O las empresas para pagar sueldo. O las empresas para pagar. No hay una salida masiva, como ha habido en otros procesos de estabilización, de dólares del colchón para las propiedades, para la construcción, para los bienes durables. Atención con este tema, porque lo que dijo también Milei es, no esperen que vayamos a devaluar. Dicen que la Argentina está cara en dólares. Por eso nos sacan los dólares del colchón. No, vamos a devaluar. Atención, porque si la gente no saca los dólares del colchón, la salida de la recuperación va a ser mucho más lenta. Vamos a ir a la tanda. Un tema para cuando regresemos de la tanda. Clave, el toma y daca entre el gobierno y la oposición dialoguista, llamémosla, y hay declaraciones de Milei. Tengo más de Milei. Bueno, atención, algunas de las declaraciones de Milei a CNN. Sí, la atacó o le replicó a Estela Carlotto. Estela Carlotto, en la marcha del 24 de marzo, tuvo una frase un poco controvertida, por no decir algo más fuerte, sobre la continuidad en el gobierno de Javier Milei. Recordemos lo que decía Carlotto el domingo, porque Milei le respondió hoy. Yo soy católica, ¿no? Y creo que todo tiene un perdón y todo tiene un castigo. ¿Usted cree que hay posibilidad de cambio? Hoy la gente pedía huelga general. Bueno, si hay que hacerla, se hace. Si hay que hacerla, se hace. Ahora, después hay que ver qué hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar. Están despidiendo horriblemente un montón de gente, están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya. ¿Y dónde está la alternativa? Usted habla del ellos, en el nosotros que usted definiría. ¿Tiene representatividad política hoy? Bueno, hay que cansarlos hasta que se vaya. Bueno, Milei le responde en la entrevista a CNN, que se va a dar a conocer el fin de semana, y le responde esto a Estela Carlotto. Los socialistas tienen doble vara. Si las dictaduras son socialistas, están bien. Las dictaduras están mal, sean de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera, de arriba, de abajo, está mal.
Ellos no. Si los dictadores son de ellos, están bien. Fíjese, el mejor ejemplo pasó recientemente, el 24 de marzo acá, ¿no? Digo, la señora Estela Carlotto fue en el acto donde se repudia el golpe de Estado del 76. Pero al mismo tiempo pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí. Es decir, en realidad, digamos, para ellos, o sea, son muy democráticos cuando ellos están en el poder, cuando ellos están y cometen excesos no se condenan, es decir, y cuando usted dice algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violento. Son verdaderamente dictadores, son totalitarios. Es decir, entonces, la izquierda, en sus distintas versiones, es el cáncer de la humanidad. Bueno, ahí está Milei. Le gusta esta... Me parece que se siente cómodo, se porque siente cómodo. Milei es un presidente elegido democráticamente, y en todo caso la dirigencia política opositora debiera preguntarse por qué Milei está en el poder y por qué la sociedad le dio el mandato de avanzar. Sí. Y evidentemente le dio ese mandato por rechazo a lo conocido. ¿Y cómo hacer, lo desconocido. ¿Y cómo hacer para derrotarlo en las urnas? ¿No? Dentro de un año y medio habrá legislativas. Vos podés decir cualquier cosa de Milei, pero lo mismo que pasaba con Alberto Fernández, anteriormente con Macri, presidentes elegidos democráticamente. Exactamente. Tenemos el móvil en Rosario. Dame una línea de lo que pasó en Rosario en el día de hoy. Ciudad del Miedo es Rosario. Siguen los operativos, sigue el miedo, y por eso lo tenemos allá a Alejandro Pueblas. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Más allá de todo el narcotráfico, los operativos policiales, todo lo que ha sucedido en Rosario, y creo que es propino que lo cuente en tu programa, Maxi, el golpe al bolsillo, a Rosario. No hay prácticamente turismo para lo que va a ser este fin de semana largo. O sea, el narcotráfico no solamente logró golpear a los rosarinos de manera directa, sino que también indirecta, porque los hoteles están vacíos, no se espera gran cantidad de turismo en este fin de semana aquí en Rosario. O sea, el miedo llegó también al turismo y va a ser un golpe al bolsillo importantísimo para todo lo que respecta a los hoteles de Rosario, lo que se esperaba para el turismo, porque todo eso no va a estar en esta fecha de lo que es el fin de semana largo, y eso la verdad que preocupa mucho, obviamente, a los vecinos, a los que tienen locales y a los que esperaban que en esta fecha, obviamente, haya mucho turismo aquí en Rosario. Sí, me decían que hay un golpe económico grande también a Rosario, por esto que estás contando, ¿no? Que además de la recesión, de lo que ocurre en todos lados, particularmente esto está golpeando adicionalmente, ¿no? Sobre lo que vemos en todos lados. Sí, hemos charlado con algunos feriantes que esperaban esta fecha para vender el doble de cosas, artesanos y demás, que esta fecha no la van a tener, entonces es la complicación que van a tener los rosarinos. Y respecto a las amenazas, bueno, hoy no hay amenazas, están detenidos quienes amenazaron a Ángel Di María, un gran operativo en el centro de la ciudad que los pudieron detener, pero la conexión y lo importante es que uno de los hijos de los monos, que en este momento fue allanado en su celda, tenía un celular, se había comunicado aparentemente con una mujer aquí en Rosario, que era una especie de puntera política que se comunica con estos sicarios, porque hay que llamarlos así, narcotraficantes, los cuales van a tirar 5 tiros y amenazar a la familia de Di María. La conexión es enorme, se empieza a tirar de un hilo y se trata de llegar a otras escalas, pero el tema que de atrás siempre y de lo que se habla es el narcotráfico. Una víctima de 34 años con 2 disparos, o sea, Rosario está de esa manera, tener que salir al aire y mirar para todos lados, todos los vecinos están con miedo, colectivos vacíos, y esta noche no se sabe si va a haber ni siquiera ni taxis ni estaciones de servicio abiertas, Maxi. Alejandro, gracias. Muy amable, como siempre, Alejandro Pueblas desde Rosario. Por favor. El gobierno salió finalmente a bancar la nominación del doctor Ariel Lijo, el juez federal que ha cosechado muchas impugnaciones, muchos rechazos a su nominación a la Corte Suprema de Justicia. Sí, hizo oficial las nominaciones, se dio a conocer que Javier Milei firmó la documentación necesaria para que formalmente el gobierno presente las candidaturas de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, quienes tenemos en pantalla, para llegar a la Corte Suprema. Ariel Lijo en el lugar ya que está vacante desde hace tiempo de Elena Hayton de Nolasco, y García Mansilla para el futuro, cuando en diciembre el gobierno
se ve que tiene ganas de darle la jubilación a Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años y todavía no anunció que deja la Corte para jubilarse, pero el gobierno lo está empujando hacia ello. Bueno, está la nominación y veremos a partir de esa nominación oficial ya todas las críticas y todas las objeciones que formalmente empezarán a recibir, sobre todo Ariel Lijo, que como contábamos esta semana, hasta se plantearon objeciones desde importantes cámaras empresarias como IDEA. AmCham, como IDEA. Sí. No y hoy salió el ministro de Justicia, Cunio Libarona, a defender la candidatura. Sí, claro. Yo creo que, entre otras cosas, porque hubo una nota de Joaquín Morales Solá en La Nación, que planteó en términos muy duros, diciendo que si efectivamente el hijo llegaba a la Corte Suprema de Justicia, eso implicaba un pacto inédito entre Javier Milei y Cristina Kirchner. Exactamente. Eso dijo Morales Solá y me parece que salió a cruzarlo el ministro de Justicia desmintiendo que hubiese ese pacto político. Exactamente, porque hay que recordar, para conseguir tanto Lijo como García Mansilla y cualquiera que quiera llegar a la Corte, el aval del Senado para llegar a la Corte necesitan 2/3 de los votos. Entonces, ahí la Libertad Avanza tiene 7 bancas nada más. Necesitan sí o sí... Parte de los 33 senadores de Unión por la Patria. Claramente, si no, no hay manera. Gracias, Javier. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariano Yese en A24. Nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau, chau. Pasado.